Un anciano sabio me enseñó un método antiguo que los maestros de conocimiento profundo han transmitido en silencio durante siglos. Usar ajo para que quienes te hacen daño comiencen a retirarse de tu camino, sin comprender por qué, sin que nadie los empuje, simplemente alejándose como si algo invisible les indicara que ya no tienen lugar en tu vida. Si hay alguien que te persigue, te bloquea, te envidia o te desea el mal, escribe ahora en los comentarios: estoy listo para que todo lo que me daña sea parte de mi camino para siempre. Hay momentos en la vida en que uno siente que algo no encaja. No es una sola cosa, no es un evento aislado, no es el resultado de una mala decisión puntual. Es algo más profundo, más persistente, más difícil de nombrar. Es esa sensación de que por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que intentes hacer las cosas bien, siempre aparece algo que lo detiene todo. O peor, alguien. A veces ese alguien tiene rostro, a veces tiene nombre, a veces habla contigo en el trabajo, comparte tu familia, frecuenta tus mismos espacios, y sin embargo, detrás de esa presencia amable o indiferente, hay una corriente constante de interferencia, de mal deseo, de envidia silenciosa o de hostilidad declarada. Y a veces, ese alguien no tiene rostro. Es una sombra, una fuerza que no puedes identificar con precisión, pero que sientes con absoluta claridad porque sus efectos son reales, concretos, visibles en tu vida cotidiana. Yo pasé por eso, no una vez, varias. Y durante mucho tiempo no supe cómo enfrentarlo, porque nadie me había enseñado a distinguir entre un problema propio y una interferencia ajena. Nadie me había dicho que era posible actuar sobre eso de una manera ordenada, consciente, sin caer en el odio ni en la desesperación. Nadie, hasta que llegó a mi vida una figura que cambió completamente mi comprensión de estas cosas. Era un hombre mayor, de esos que parecen llevar siglos dentro del cuerpo. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, cada palabra tenía un peso que se sentía en el pecho, no como una presión, sino como una verdad que ya sabías, pero que nunca habías podido formular. Me lo presentaron en un momento en que yo estaba verdaderamente agotado. No agotado de trabajar, sino agotado de resistir. Agotado de sentir que ciertas personas seguían apareciendo en mi vida para complicarla, para restarle energía, para torcer sus caminos en el momento en que todo parecía enderezarse. El anciano me escuchó durante un largo rato sin decir nada. Después hizo algo inesperado. Sacó un diente de ajo de su bolsillo, lo colocó sobre la mesa entre los dos y me preguntó: ¿sabes lo que esto ha representado para los hombres y las mujeres de conocimiento desde tiempos inmemoriales? Yo no supe qué responder. Él sonrió levemente, como quien sabe que la pregunta no requería respuesta, y comenzó a hablar. Me dijo que el ajo es uno de los elementos más antiguos que el ser humano ha utilizado no solo como alimento o medicina, sino como herramienta de claridad y protección, que su uso en rituales de orden y alejamiento no pertenece a ninguna cultura en particular, sino que aparece en tradiciones de conocimiento profundo de distintas partes del mundo, en civilizaciones que nunca se conocieron entre sí, pero que llegaron a las mismas conclusiones, porque estaban observando las mismas leyes invisibles que rigen la existencia. Me dijo que la sabiduría judía, en particular, reconoce en el ajo una fuerza que trasciende lo meramente físico, que los maestros de esa tradición enseñaban que ciertos elementos de la naturaleza contienen en sí mismos propiedades que actúan tanto en el plano visible como en el invisible, y que el ajo, con su aroma penetrante, su estructura cerrada, sus capas protectoras, su capacidad de repeler lo que daña, es uno de esos elementos privilegiados. Pero no me enseñó simplemente a usar el ajo, me enseñó a entender por qué funciona. Y esa es la diferencia entre hacer algo mecánicamente y hacerlo con la comprensión que le da poder real. El ajo, me explicó, no actúa sobre el enemigo en el sentido de causarle daño. Eso sería una comprensión completamente equivocada de su función.
El ajo actúa sobre el campo invisible que te rodea, lo organiza, lo purifica, lo convierte en un espacio al que ciertas energías no pueden entrar. Piénsalo así. Cuando alguien te desea mal, cuando alguien te envidia, cuando alguien actúa en tu contra de manera consciente o inconsciente, esa intención genera algo real. No es metáfora. Es una forma de interferencia que los maestros de distintas tradiciones han reconocido durante milenios y que la experiencia cotidiana confirma una y otra vez. Esa interferencia no necesita que tú creas en ella para que funcione. Actúa de todos modos, como actúa el frío, aunque no lo veas. Lo que el ajo hace, según me explicó el anciano, es crear una especie de frontera, no un muro construido con hostilidad, sino un límite natural, como el que existe entre el agua y el aceite, como el que existe entre la luz y la sombra. Una vez que ese límite está establecido, la persona que intentaba interferir en tu vida comienza a sentir, sin entender por qué, que su presencia cerca de ti se vuelve incómoda para ella misma, que sus intentos de hacerte daño no llegan, que sus palabras no encuentran eco, que sus acciones en tu contra pierden fuerza y a menudo se vuelven contra ella misma, no como castigo, sino como consecuencia natural de haber intentado cruzar una frontera que ya no puede cruzarse. El anciano me habló también de algo que me pareció especialmente profundo. Me dijo que uno de los grandes errores que cometen las personas cuando se sienten atacadas por un enemigo es que concentran toda su atención en el enemigo, en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en cómo detenerlo. Y esa concentración, paradójicamente, mantiene viva la conexión con esa persona, le da poder, le permite seguir interfiriendo, porque la atención es un puente, y mientras ese puente esté activo, la energía fluye en ambas direcciones. Lo que necesitas, me dijo, no es luchar contra esa persona. Lo que necesitas es disolver el puente, cortar la conexión, hacer que tu campo sea tan limpio, tan ordenado, tan claro, que esa persona simplemente no encuentre dónde aferrarse. Y el ajo, trabajado con la intención correcta, es una de las herramientas más antiguas y más eficaces para hacer exactamente eso. Tardé un tiempo en comprender todo lo que el anciano me había transmitido esa tarde, pero lo que sí supe de inmediato, con una certeza que no necesitaba explicación, es que lo que me estaba describiendo era verdad. No porque coincidiera con algo que ya creía, sino porque explicaba con precisión cosas que yo había vivido sin poder nombrar. Esa persona que siempre encontraba la manera de aparecer justo cuando las cosas empezaban a mejorar. Esa sensación de interferencia constante que no podía ubicar en ninguna causa concreta. Ese cansancio de resistir sin poder avanzar. Eso fue antes de que aprendiera lo que quiero enseñarte ahora. Antes de continuar, si este canal te ha dado algo valioso, si este conocimiento resuena con lo que estás viviendo, suscríbete. Aquí compartimos cada semana métodos antiguos y prácticos para ordenar tu vida, proteger tu camino y avanzar con claridad. Pulsa el botón ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. El ritual que vas a aprender es simple. Esa simplicidad no lo hace menos poderoso. Al contrario, los maestros de conocimiento antiguo siempre enseñaron que los métodos verdaderamente eficaces son aquellos que no requieren complicación, porque su poder no reside en la elaboración externa, sino en la precisión de la intención y en la comprensión del simbolismo que los sostiene. Cuando entiendes por qué cada paso es como es, cada paso se convierte en un acto consciente, y esa conciencia es exactamente lo que le da al ritual su fuerza real. Lo primero que necesitas para este ritual es ajo. Específicamente, una cabeza de ajo entera, sin pelar, con sus dientes intactos dentro de la piel que los envuelve. La cabeza completa, como la naturaleza la produce,
Esto es importante por una razón que el anciano me explicó con particular énfasis. La cabeza de ajo, vista como conjunto, representa algo muy específico en el simbolismo de este conocimiento antiguo. Representa la totalidad de lo que te rodea, la estructura completa de tu espacio vital, el campo invisible que te pertenece y que debes proteger. Cada diente dentro de la cabeza es una capa de protección. Cada capa es una frontera que la intención del enemigo tendrá que cruzar, y el ajo, como herramienta de este ritual, hace que cada una de esas capas sea impenetrable. También vas a necesitar un papel y algo con que escribir, un bolígrafo de tinta oscura, preferentemente negro. El negro, en este contexto, no tiene ninguna connotación negativa. Es simplemente el color que en la tradición del conocimiento profundo se asocia con la absorción, con la capacidad de contener y neutralizar. Cuando escribes con tinta negra en este ritual, estás usando ese simbolismo de manera consciente, y vas a necesitar un hilo o cordón. Puede ser de cualquier material natural, lana, algodón, cáñamo, que sea oscuro, preferentemente negro o marrón. La función del hilo será explicada en su momento, pero adelanto que tiene que ver con algo fundamental en la lógica de este ritual. El acto de atar, de cerrar, de establecer límites que no pueden moverse. Finalmente, si tienes un lugar en tu casa donde puedas dejar algo durante varios días sin que sea tocado ni movido, identifícalo antes de comenzar. Puede ser un estante, un rincón específico, un cajón. Lo importante es que sea un lugar que tú reconoces como tuyo, un espacio que te pertenece dentro de tu propio hogar. Eso es todo lo que necesitas. Nada más. Ahora, hay algo que quiero que hagas antes de comenzar el ritual en sí. No es un paso del procedimiento externo, es un paso interno, y es el más importante de todos. Necesitas sentarte en silencio durante unos minutos en un lugar donde nadie te interrumpa y clarificar en tu mente con absoluta precisión por qué estás haciendo esto, no de manera vaga, no con una sensación difusa de malestar o irritación, con precisión real. ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que están interfiriendo en tu vida? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué efecto concreto está teniendo esa interferencia en tu camino? Y sobre todo, ¿qué es lo que quieres recuperar? No lo que quieres que le pase a esa persona, sino lo que quieres para ti. La tranquilidad que perdiste, el avance que fue bloqueado, la claridad que se oscureció, la energía que se drenó. El anciano me enseñó que la intención en un ritual de este tipo tiene que estar perfectamente orientada hacia ti mismo, hacia tu propio bienestar y liberación, no hacia el daño del otro. No porque eso sea éticamente incorrecto, aunque también lo es, sino porque funciona mejor así. Un ritual hecho desde el deseo de liberarse es siempre más poderoso que uno hecho desde el deseo de vengarse, porque la energía de la liberación tiene una dirección clara, mientras que la energía de la venganza se dispersa y a menudo regresa a quien la generó. ¿Quieres alejarte de esa interferencia? ¿Quieres que tu camino quede limpio? ¿Quieres que esa persona o esas personas ya no tengan acceso a tu espacio? Eso es todo, y es suficiente. Es, de hecho, mucho más que suficiente. Cuando hayas hecho ese trabajo interno, cuando tengas absoluta claridad sobre tu intención, puedes comenzar. Toma el papel y escribe en él el nombre completo de la persona que quieres alejar de tu camino. Si conoces su nombre completo, escríbelo. Si solo conoces su nombre de pila, escríbelo igual. Si no sabes quién es específicamente, si sientes que hay una interferencia, pero no puedes identificar su origen, escribe simplemente: todo aquel que me desea mal o que actúa en contra de mi bienestar. Eso es válido y es igualmente eficaz, porque el ritual no depende de que tú identifiques con precisión a la persona, sino de que establezcas con claridad el límite que quieres trazar. Una vez que has escrito el nombre, o los nombres, o la descripción general, dobla el papel,
dóblalo alejándolo de ti. Este gesto es deliberado y simbólico. Cuando doblas algo alejándote de él, estás haciendo un acto físico que representa la dirección que quieres imprimir a esa energía. Alejamiento. No hacia ti, sino en dirección contraria. Dóblalo una vez, después otra vez, siempre alejándolo de ti, y una tercera vez, si el tamaño del papel lo permite. Ahora toma la cabeza de ajo. Sostenerla en tus manos un momento antes de continuar. Siente su peso, su textura, su forma. Hay algo en ese contacto que es más que físico. El ajo ha sido cultivado por manos humanas durante miles de años. Ha pasado por generaciones de personas que entendieron su valor. Y esa historia, esa acumulación de uso consciente, está de alguna manera presente en él. No es superstición decirlo. Es reconocer que los objetos que han sido utilizados con una determinada intención durante suficiente tiempo desarrollan una especie de memoria. Coloca el papel doblado debajo de la cabeza de ajo, que el papel quede entre la cabeza de ajo y la superficie donde lo apoyas. La posición no es arbitraria. El ajo, con toda su fuerza de protección y alejamiento, está literalmente encima del nombre de quien te hace daño, presionándolo, conteniéndolo, impidiéndole que se mueva. Ahora toma el hilo y comienza a enrollarlo alrededor de la cabeza de ajo, incluyendo el papel debajo. No lo enrolles de manera casual, hazlo con lentitud y conciencia. Cada vuelta del hilo alrededor del ajo y del papel es un límite adicional. Es una capa más de frontera. Los maestros de conocimiento antiguo enseñaban que el acto de atar no es un acto de violencia, sino un acto de orden. Atar algo es definir sus límites, es decirle a esa energía exactamente hasta dónde puede llegar y a partir de dónde ya no puede avanzar. Enrolla el hilo tantas veces como sientas necesario, pero que sean al menos 9 vueltas completas. El 9 no es un número elegido al azar. En el simbolismo numérico de las tradiciones de conocimiento profundo, el 9 representa la completitud, el cierre de un ciclo, la totalidad de lo que existe. 9 vueltas de hilo alrededor de la intención de alejamiento significan que ese alejamiento es completo, que no hay huecos, que no hay lugares por donde esa interferencia pueda filtrarse. Cuando hayas terminado de enrollar el hilo, átalo con un nudo firme. Solo uno. Un nudo apretado, intencional. Y mientras lo atas, di en voz alta o en tu mente, con absoluta firmeza, lo siguiente: tu camino y el mío se separan aquí. Lo que me pertenece está protegido. Lo que intentas no puede alcanzarme. Este es el límite. Esta es la frontera. Y es permanente. No tienes que repetir estas palabras de una manera particular. No tienes que memorizarlas con exactitud. Lo que importa no es la forma exacta de las palabras, sino la firmeza con que las dices, la convicción con que las sientes. El anciano me enseñó que las palabras en un ritual de este tipo no son fórmulas mágicas que funcionan por sí solas. Son la voz de tu intención. Son el momento en que lo que está en tu interior se articula hacia el exterior. Y esa articulación tiene un poder real porque organiza algo que antes estaba disperso y le da una dirección clara. Sostén el ajo atado con el papel durante un momento más. Cierra los ojos si quieres. Visualiza, con la mayor claridad que puedas, a la persona o las personas que quieres alejar de tu vida, comenzando a moverse en dirección contraria a ti. No como si huyeran, no como si algo malo les pasara, sino simplemente como si sus propios pasos, sus propias decisiones, los llevaran naturalmente a otro lugar que no es tu camino, como si hubieran encontrado su propio rumbo, y ese rumbo no te incluye. Como si la distancia entre ustedes se convirtiera en algo natural, inevitable, sin drama y sin conflicto. Mantén esa imagen en tu mente durante todo el tiempo que puedas sostenerla con claridad. Cuando sientas que la imagen está completa, que es nítida y estable, abre los ojos. Lo que viene después es igualmente importante,
porque muchas personas hacen bien el ritual y luego lo arruinan con lo que hacen a continuación. Una vez que el ajo está atado con el papel debajo, debes llevarlo al lugar que designaste antes. Ese espacio en tu casa que reconoces como tuyo, y dejarlo ahí, sin tocarlo, sin moverlo, sin revisarlo constantemente, sin pensar en él obsesivamente, sin contarle a nadie lo que hiciste, ni explicar el ritual a personas que no comprendan o que puedan burlarse, porque esa energía de duda o de burla también puede interferir. Lo dejas ahí y te olvidas de él. No en el sentido de que te olvidas de tu intención, sino en el sentido de que le das espacio para actuar. El anciano me explicó esto con una imagen que encontré muy clara. Dijo que hacer un ritual y después estar constantemente mirándolo para ver si funciona es como plantar una semilla y desenterrarla cada hora para ver si está creciendo. La semilla necesita que la dejes en paz. El proceso necesita oscuridad y silencio para desarrollarse. Tu tarea, después de haberlo hecho con toda la precisión y la intención que has podido, es confiar en que el proceso está activo, aunque no puedas verlo. 7 días. Ese es el tiempo que debes dejar el ajo en ese lugar sin tocarlo. 7 días durante los cuales tu única tarea es seguir viviendo tu vida con la mayor normalidad y claridad posibles. 7 días durante los cuales, si te llegan pensamientos sobre esa persona o esas personas, los dejas pasar sin engancharte en ellos. No los suprimes con fuerza porque eso tampoco funciona. Simplemente los observas y los dejas ir, como nubes que pasan por el cielo sin quedarse. Durante esos 7 días, presta atención a lo que ocurre a tu alrededor. No de manera obsesiva ni ansiosa, solo con una atención tranquila, abierta, porque lo que enseñan los maestros de conocimiento antiguo sobre estos procesos es que los cambios raramente son dramáticos ni instantáneos. Son sutiles al principio. Una conversación que no ocurre, una situación que se resuelve de manera inesperadamente simple, una persona que de pronto parece tener menos interés en interferir en tus asuntos, una sensación de que el aire a tu alrededor está un poco más limpio, un poco más ligero. Esos son los primeros signos, y si los observas con atención, sin exigirles que sean más dramáticos de lo que son, verás que se van sumando, que se van acumulando, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que algo cambió de manera fundamental. El anciano me contó algo que nunca he olvidado. Me dijo que uno de sus maestros, ya muy anciano en sus últimos años, le había dicho que la mayor parte de los conflictos que las personas viven con sus enemigos no se resuelven en el plano visible, no se resuelven con confrontaciones, ni con argumentos, ni con acciones externas. Se resuelven en ese plano invisible, donde la intención opera, donde las energías se organizan o se desorganizan, donde los límites se establecen o se disuelven. Y me dijo que quienes aprenden a actuar en ese plano, quienes aprenden a establecer límites invisibles con la misma precisión con que levantarían un muro de piedra, esos son los que verdaderamente viven en paz. No porque no tengan enemigos, los tienen como cualquiera, sino porque sus enemigos, sin entender por qué, simplemente no encuentran la manera de llegar a ellos. Eso es lo que el ajo, trabajado con la intención y la comprensión correctas, puede hacer por ti. Después de los 7 días, toma el ajo y el papel que está debajo y entiérralos fuera de tu casa. Si vives en una ciudad y no tienes acceso a tierra, puedes enterrarlo en una maceta que luego coloques fuera de tu espacio interior, en un balcón, en una ventana exterior, en cualquier lugar que esté fuera de los límites de tu hogar inmediato. La razón de enterrarlo es simbólica, pero también funcional. La tierra es el elemento que absorbe, que transforma, que toma lo que ya cumplió su función y lo convierte en algo neutro. No lo tiras a la basura, porque la basura tiene una energía de descarte casual
que no corresponde a la seriedad del acto que realizaste. Lo entregas a la tierra, que es la receptora ancestral de todo lo que necesita ser transformado. Cuando lo entierres, no digas nada, no pienses en la persona, no recapitules el ritual ni repitas las palabras. Solo deposítalo en la tierra con calma y aléjate. Eso es el cierre, y el cierre debe ser tan limpio como el comienzo. Lo que viene después es simplemente tu vida, pero tu vida con algo fundamentalmente diferente. Un campo más limpio, una frontera establecida, un espacio que le pertenece a ti y que ciertas interferencias ya no pueden cruzar. No porque hayas hecho un gesto mágico, sino porque actuaste con claridad, con intención, con el conocimiento de por qué cada paso tenía el sentido que tenía. Y eso, me enseñó el anciano, es exactamente la diferencia entre un acto vacío y un acto que transforma. Quiero decirte algo más sobre lo que el anciano me enseñó esa tarde, porque hay una parte de su enseñanza que no he mencionado todavía y que me parece absolutamente central para entender por qué este conocimiento funciona de la manera en que funciona. Me dijo que la mayoría de las personas que sienten que tienen enemigos cometen un error que parece lógico, pero que en realidad los debilita. Intentan defenderse directamente del enemigo. Intentan contrarrestar cada acción, responder a cada interferencia, bloquear cada intento de daño de manera específica y directa. Y ese enfoque, me explicó, es exactamente lo contrario de lo que el conocimiento antiguo recomienda, porque mantiene a la persona constantemente en posición reactiva, constantemente a la espera del próximo golpe, constantemente con la energía dividida entre su propio camino y el camino del enemigo. La sabiduría antigua, en cambio, te enseña a fortalecer el propio campo, a hacer tu espacio tan coherente, tan ordenado, tan limpio, que la interferencia no encuentre dónde aferrarse. Es como la diferencia entre construir una armadura y construir una fortaleza. La armadura te protege, sí, pero tienes que cargarla contigo a todas partes. Pesa, te cansa, te limita. La fortaleza, en cambio, está en el lugar donde vives, y dentro de ella puedes moverte con completa libertad. El ajo, en este simbolismo, es uno de los materiales con que se construye esa fortaleza invisible. Y hay algo más que me dijo que me parece importante compartir contigo, aunque es más difícil de explicar que los pasos del ritual. Me dijo que el momento en que realmente comienzan a alejarse los enemigos de tu camino no es el momento en que terminas el ritual, es el momento en que dejas de necesitar que se vayan. Es el momento en que tu atención, tu energía, tu enfoque, ya no están puestos en ellos, sino completamente en ti mismo, en tu propio avance, en lo que quieres construir, en lo que quieres alcanzar. Porque cuando eso ocurre, cuando tu campo está completamente orientado hacia tu propio camino y no hacia el conflicto con el otro, esa persona ya no encuentra en ti el espejo que necesita para existir como enemigo tuyo. Y sin ese espejo, sin esa atención, sin esa energía de conflicto que los mantenía conectados a ti, simplemente se van. No dramáticamente, silenciosamente, como se va la oscuridad cuando enciendes una luz. El ritual del ajo, bien hecho, bien comprendido, bien cerrado, es una de las maneras de llegar más rápidamente a ese estado, porque hace externamente lo que necesitas hacer internamente, establece un límite, define un espacio, corta una conexión, y al hacerlo en el exterior, de manera concreta, visible, con objetos reales y palabras reales, le envía una señal a tu interior de que el proceso está en marcha, de que ya tomaste la decisión de separar tu camino del de quienes te dañan, de que esa separación es real y permanente. No subestimes el poder de esa señal. Los maestros de conocimiento antiguo sabían perfectamente que el ser humano necesita actuar en el mundo visible para que su interior cambie. No basta con querer algo, no basta con pensarlo. El acto, el gesto concreto, el ritual realizado con las manos y con la voz, tiene un efecto sobre la psique humana
que ninguna cantidad de reflexión abstracta puede producir por sí sola. Cuando haces este ritual, no solo estás enviando una intención hacia el campo invisible, estás diciéndote a ti mismo, de la manera más convincente posible, que tomaste una decisión, y las decisiones que se actúan, que se encarnan en gestos reales, son las que realmente cambian la vida. Hay algo que el anciano me mencionó casi al final de esa conversación, casi como si fuera un dato menor, pero que con el tiempo he llegado a considerar como una de las enseñanzas más importantes que recibí de él. Me dijo que el ajo, en la tradición de sabiduría que él conocía, no se usa solo para alejar enemigos, se usa también para revelarlos. Hay casos, me dijo, en que la persona no sabe exactamente quién le está causando daño. Siente la interferencia, siente el bloqueo, siente el mal deseo, pero no puede identificar su origen. Y en esos casos, el ritual tiene un efecto adicional. A medida que se desarrolla, a medida que el campo se limpia y los límites se establecen, la persona comienza a ver con más claridad. Comienza a notar cosas que antes pasaba por alto, comportamientos que no había interpretado correctamente, patrones que no había reconocido, y esa claridad, esa capacidad de ver lo que antes estaba velado, es en sí misma una forma de protección, porque no puedes protegerte de lo que no ves, y el ajo, en su función de purificación del campo, contribuye a que la visión se aclare. Me lo explicó con una imagen que encontré hermosa en su simplicidad. Dijo que cuando el aire está lleno de humo, no puedes ver bien lo que te rodea, pero cuando el humo se disipa, cuando el aire se limpia, de repente ves con nitidez cosas que siempre estuvieron ahí, pero que el humo ocultaba. El ajo, en este simbolismo, es aquello que disipa el humo. No crea una realidad nueva, revela la que ya existía. Y eso, me dijo el anciano, es exactamente lo que necesitas cuando sientes que un enemigo está operando en las sombras, en lo oculto, en esos lugares donde la interferencia es más difícil de detectar y por eso más difícil de enfrentar. Necesitas luz, necesitas claridad, necesitas que el campo a tu alrededor sea tan limpio que nada pueda ocultarse en él. Y el ritual del ajo, bien realizado, bien comprendido, bien cerrado, puede darte exactamente eso. Pasaron semanas después de esa conversación, antes de que yo hiciera el ritual por primera vez. No porque dudara de lo que el anciano me había enseñado, sino porque me tomé el tiempo de comprender cada parte, de clarificar mi intención, de identificar con precisión lo que quería alcanzar. Y cuando finalmente lo hice con la calma y la seriedad que merece un acto de esa naturaleza, no con urgencia ni con desesperación, con la serenidad de quien sabe que está haciendo exactamente lo correcto en el momento exacto. Lo que ocurrió después fue exactamente lo que el anciano había descrito. No fue dramático, no fue instantáneo, pero fue real. Las cosas comenzaron a cambiar de maneras pequeñas pero acumulativas. Ciertas personas que antes encontraban siempre la manera de aparecer en momentos críticos comenzaron a aparecer menos. Ciertas conversaciones que antes me desgastaban comenzaron a no ocurrir. Ciertas energías que antes sentía con claridad en determinados contextos comenzaron a estar ausentes. Y con el tiempo, mirando hacia atrás, pude ver que algo había cambiado de manera fundamental en el campo a mi alrededor. Que el espacio que me rodeaba era más limpio, que mi camino tenía menos interferencias, que podía avanzar con una fluidez que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No te digo esto para convencerte de que el ritual funciona. No es mi intención convencerte de nada. Te cuento mi experiencia porque creo que es útil saber que lo que estás a punto de hacer no es un gesto vacío, que tiene detrás de él una comprensión real, una lógica real, una tradición de conocimiento real, y que cuando lo hagas con esa comprensión, con esa intención, con esa seriedad, tendrás exactamente las mismas posibilidades que cualquier persona que haya caminado este camino antes que tú.
Los maestros de conocimiento antiguo que transmitieron estas enseñanzas no eran ingenuos. No eran personas que creían en cosas porque eran consoladoras o porque les daban la ilusión de control. Eran observadores precisos de cómo funciona la realidad en sus dimensiones tanto visibles como invisibles. Y lo que observaron durante siglos, lo que transmitieron de generación en generación, con el cuidado que se pone en los conocimientos que realmente importan, es que existen herramientas a disposición del ser humano para ordenar su vida, para proteger su espacio, para establecer límites que el daño ajeno no puede cruzar. El ajo es una de esas herramientas, y este ritual es una de las formas más completas y más antiguas de usarlo. Hazlo con respeto, hazlo con claridad, hazlo con la firmeza tranquila de quien sabe que está tomando una decisión importante. Y después déjalo actuar, dale tiempo, dale silencio, dale el espacio que necesita para hacer lo que debe hacer. Si ya tienes clara la persona que quieres apartar de tu camino, escribe ahora en los comentarios su inicial, solo su inicial, sin nombre completo, y junto a ella escribe: este límite es real y es permanente. Eso es todo. Sin explicaciones, sin historias. Solo esa afirmación. Compártela aquí y observa cómo se siente hacerlo.